Algo hasta ahora impensable está sucediendo en la política de Estados Unidos, y es el auge del socialismo. Sí, en España, en Europa, en América Latina es algo normal, ¿no? Tener partidos socialdemócratas, socialistas, abiertamente dentro de esa corriente, pero es algo que aquí no había sucedido en Estados Unidos hasta este ciclo electoral. Es llamativo porque es a la vez un giro a la izquierda del Partido Demócrata en un sistema totalmente bipartidista y a la vez una respuesta y una reacción al trumpismo. Al trumpismo no el primero, sino el segundo, a este regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con una serie de políticas populistas de derecha que han generado esta reacción en la izquierda estadounidense. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi informe de esta semana. Este es año de elecciones parciales, es decir, se renueva toda la Cámara de Representantes, 435 escaños y un tercio del Senado, son en total 100 escaños, se renuevan más de 30, el 3 de noviembre. Es importante esta elección porque se juega el presidente Trump el control del Capitolio. En este momento los republicanos controlan las dos cámaras y eso en teoría le hace al presidente Trump la agenda más fácil. No del todo, porque en el Senado los demócratas aún tienen capacidad de bloqueo. Para romper cualquier obstrucción a la aprobación de una ley se necesitan 60 votos en el Senado. Y eso hace que ninguno de los dos tiene 60 votos, se haga más fácil bloquear iniciativas que se consideren demasiado radicales. El presidente tiene que negociar en muchas ocasiones con los demócratas y esto ha paralizado algunas de las reformas más ambiciosas en materia de sistema de votación, migratorio y demás. Y explica también que no se haya pasado por el Congreso todavía después del inicio de las operaciones bélicas en Irán. El caso es que han ido avanzando en diversas elecciones primarias dentro del Partido Demócrata candidatos abiertamente socialistas. No de un partido socialista como tal, sino demócratas que han entrado en primarias dentro de un grupo que se conoce como Socialistas Demócratas de América. DSA son sus siglas en inglés. El mayor exponente, el que recientemente más ha hecho por ese grupo, es Zohran Mamdani. Él es el alcalde de Nueva York, se presentó a las últimas elecciones como alguien totalmente inesperado y acabó ganando de forma cómoda. Y ha convertido en Nueva York, la mayor ciudad de Estados Unidos, en un vivero de esas nuevas ideas socialistas. ¿Cuáles son los principios? Bueno, en general es un espacio político que está entre la socialdemocracia europea y los partidos nuevos de izquierda populista, tipo Podemos, Syriza, Bloco de Esquerda en Portugal y demás. ¿Qué es lo que defienden? Una mayor intervención del Estado en todos los asuntos de la vida pública, asuntos económicos, asuntos regulatorios, en el transporte, mayores impuestos para las grandes fortunas, para que el Estado tenga más rédito y pueda redistribuir esa riqueza, y en general un mayor intervencionismo, algo que durante muchísimo tiempo ha estado en contradicción con los principios fundacionales de la República Norteamericana. Esa defensa del capitalismo, de la propiedad privada y de la libertad individual a ultranza. Durante muchísimas décadas, esos principios socialistas, sobre todo en competición con el concepto de las repúblicas socialistas, con el comunismo, como la URSS, en la Guerra Fría, fueron proscritas en el lenguaje político de Estados Unidos. Aquí incluso se armaron cazas de brujas en nombre de encontrar a socialistas y se vetó la entrada de cualquier corriente socialista durante muchísimo tiempo por el propio Partido Demócrata, por la propia izquierda estadounidense. Siempre aquí la izquierda fue mucho más centrada o centrista de lo que era en otros países occidentales, sobre todo en Europa, ¿no? Bien, esto ha cambiado ahora y es interesante analizar por qué cambia precisamente ahora. Yo estoy convencido de que es una respuesta al trumpismo, es decir, al trumpismo 2.0. Primer mandato de Trump estaba esta convicción de que el presidente había sido básicamente elegido por Rusia, puesto ahí por Rusia, era una aberración, luego había llegado Biden y aquello había convertido el trumpismo en una excepción. Pero no fue así. Biden, que llegó como candidato centrista, capaz de atraer también el apoyo de gente que había votado por Trump, acabó gobernando mucho más a la izquierda de lo que su campaña hacía prever.
porque en campaña Biden había sido un candidato que había ido hacia la derecha o hacia posiciones muy centristas, materia económica, materia de regulación. Pero luego la teoría del campo trumpista es que Biden no estaba en posesión de sus facultades y su equipo de asesores, el Consejo de Seguridad Nacional, su gabinete, que estaba mucho más a la izquierda que él, fueron los que gobernaron de verdad el país, y ahí se dio ese giro hacia la izquierda abiertamente en muchos elementos. Perdonar la deuda estudiantil a muchos alumnos, abrir las fronteras y ofrecer políticas de asilo y de refugio muy generosas que permitieron la entrada de millones de personas, políticas de diversidad LGTBI, permitir a hombres que se identificaban como mujeres participar en competiciones femeninas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hubo también puntos de discordia dentro de la izquierda, porque el único elemento en el que Biden se mantuvo decisivamente alineado con el Partido Republicano o a la derecha fue Israel. Después de los ataques de 2023, de octubre, Biden apoyó la misión en contra de Gaza y no se distanció, según los demócratas, lo suficiente de Benjamin Netanyahu. Eso hizo que Kamala Harris, que se presentó a las elecciones, padeciera de ese lastre, sobre todo el lastre de Israel. Y ella también quiso ir más al centro, más a la derecha, después de ser elegida para marcar distancias con una agenda claramente de izquierda, cuando ella era vicepresidenta, ¿no? Bien, en fin. Trump llegó al poder, revirtió muchas de esas políticas de las que os he hablado, cerró la frontera, prohibió la entrada por decreto de personas de otro género en competiciones femeninas, etcétera, etcétera. Ya ha hecho una política abiertamente populista de derechas, algunos casos popular, como estos temas LGTB y también el tema migratorio, otros menos popular. Pero lo que está claro es que el Partido Demócrata, el grueso del Partido Demócrata, en muchas de estas competiciones, el cálculo que ha hecho es que necesita ir más a la izquierda. Y ese ir más a la izquierda supone la elección de candidatos abiertamente socialistas en escaños, distritos cruciales dentro de la Cámara de Representantes y dentro del Senado. El propio Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, es alguien que ha empezado a poner a prueba estas políticas. Está ya ofreciendo supermercados subsidiados por el Estado, ha hecho que muchas líneas de metro sean gratis, va a ponerle refuerzos y ha aprobado una controvertida medida para cobrar más impuestos a grandes fortunas afincadas en Nueva York. Todo esto está generando bastante polémico, lleva poco tiempo en el cargo y todavía no está claro cuál es el efecto. Pero Mamdani es popular, es alguien muy popular, ha estado aquí en la Casa Blanca, se ha visto con Trump, es capaz de hablar con Trump, sentarse a hablar con Trump. Y es curioso y llamativo que el alcalde más a la izquierda de Nueva York en mucho tiempo esté más apoyado en los sondeos que sus dos predecesores, Eric Adams y Bill de Blasio, ¿no? Entonces él se ha permitido y ha logrado ir eligiendo a candidatos en escaños cruciales dentro de Nueva York, donde él tiene mucho poder. Pues han acabado perdiendo miembros de la familia Kennedy frente a candidatos apoyados por Mamdani. Colorado, otra competición en la que ganó también una candidata socialista. Y la elección más llamativa es la de Michigan. Michigan, un estado tradicionalmente disputado, muy trumpista por los sindicatos, por los trabajadores del sector del automóvil, etcétera, etcétera, pero que también ha sido competitivo para los demócratas. De hecho, la de gobernadora Gretchen Whitmer es demócrata, y hay demócratas centristas que consideran que Michigan es un estado que puede estar sometido a disputa y en el que los demócratas pueden avanzar de cara a futuro, ¿no? Como ya lo han tenido en el pasado, antes del auge de Trump. Pues bien, allí ha ganado las primarias al Senado por un margen bastante ajustado, un punto porcentual, un demócrata que se llama Abdul Al-Sayed. Abdul Al-Sayed, que no se manifiesta abiertamente como socialista, pero muchas de sus posiciones entran dentro de lo que los socialistas demócratas de América, dentro de lo que es Bernie Sanders, ese movimiento, senador por Vermont, pues realmente, sobre todo en tema de Israel, denunciando lo que él llama el genocidio de Israel, queriendo acabar con la alianza entre Estados Unidos e Israel, se ha presentado como, para muchos, como un abanderado de este auge del socialismo, de las políticas más a la izquierda dentro de Estados Unidos. Es cierto que los republicanos no han querido criticar eso mucho. Trump, de hecho, no empezó a darle al Sayed hasta que ganó. ¿Por qué?
porque se está haciendo el cálculo que se hizo en las elecciones parciales por parte de los demócratas en medio mandato de Biden, que es, esperemos en aquella época que los republicanos más radicales, más afines a Trump, ganen para que se midan con los demócratas y entonces pierdan. Y aquello sucedió porque las elecciones de medio mandato de Biden no fueron tan positivas para los republicanos como se esperaba. Y ahora los demócratas están eligiendo a candidatos mucho más a la izquierda y los republicanos dicen, bueno, pues es mejor medirnos con ellos que con candidatos más centristas contra los que seguramente nos iría peor porque combatimos por una parte del electorado que en algunos puntos, sobre todo en los independientes, es similar. Bueno, es bastante llamativo que la respuesta de los demócratas a este nuevo mandato de Trump sea girar tan decisivamente a la izquierda y sea plantear estas ideas que amenazan esos principios de los que os hablaba, de la libertad individual y de la propiedad privada en su propio corazón, ¿no? Va a ser un experimento muy interesante ver si los principios del socialismo, tal y como se entienden en Europa y tal y como los defienden estos candidatos, tienen cabida o no en un sistema tan capitalista y tan enemigo del intervencionismo como el de los Estados Unidos. Pero es cierto que aquí ha habido mucha frustración mucho tiempo con algunos elementos, sobre todo ahora el encarecimiento de la vivienda, el hecho de que la sanidad sea privada y genere muchos problemas y otros similares, ¿no? Va a ser, desde luego, este final del mandato de Trump un experimento y, sobre todo, hay algo muy importante sucediendo aquí, que es que si los demócratas consiguen, como apuntan las encuestas, hacerse con el control de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, y aumentan su apoyo en el Senado, es muy probable que esto implique que en las siguientes elecciones de presidente, las del año 2028, quien quiera que suceda a Trump en el Partido Republicano se enfrente a un candidato neta y abiertamente de izquierdas. Aquí ya hay gente proponiendo que sea Alexandria Ocasio-Cortez, que también está dentro de la diputada por Nueva York, también dentro de los socialistas demócratas de América. Hay otros que no la ven con aptitudes para ello, pero está claro que si ese fuera el caso, veríamos un candidato mucho más a la izquierda, lo que ahondaría en esa polarización y esa división. Un partido republicano muy trumpista y cada vez más a la derecha y un partido demócrata cada vez más escorado a la izquierda. Y un centro, como siempre suele suceder, cada vez más huérfano. Esto es todo por esta semana. Muchas gracias.